Marca Player TIP con Ramón Méndez. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más aquí a Marca Player TIP, otra semana con mucho que hablar de videojuegos, que al final la actualidad no para y tenemos como gran novedad esta semana el estreno de la peli de Super Mario Galaxy. La primera fue un exitazo y se esperan mucho de esta segunda entrega, que ahora comentaremos a ver si está al nivel y hablaremos de la franquicia que originó todo. Por mi parte, por fin me ha acabado Yakuza Kiwami 3, aunque no le importa a nadie, le he metido ahí las horas. Bueno, me dice Andrés que a él sí le importa, te lo cuento a ti, Andrés. Me saqué el 100%, no se podía saber, tengo un poco de enfermedad con esta franquicia. Pero aparte de eso he estado jugando con los pequeños a juegos de las tortugas ninja, la verdad. Estamos jugando a Mutantes Desencadenados y hemos jugado a Wrath of the Mutants, aparte de haber jugado ya a Shredder's Revenge. Estamos haciendo todo el bucle de todas las entregas de juegos de las tortugas ninja. La verdad es que, a ver, muchos son de una horita, o sea que son ideales para disfrutar en familia, además pudiendo jugar de 4. El gran problema que tenemos es que los 3 queremos la misma tortuga ninja y eso es una pelea bastante dura fuera de la pantalla. Empezamos el programa de hoy. Escuchamos aquí la canción, la melodía de la banda sonora de la primera película de Mario, Cuando llegan al Reino Champiñón, que a pesar de ser una melodía nueva, se inspira mucho en las melodías clásicas que todos reconocemos en mayor o menor medida, porque al final Mario lleva con nosotros desde principios de los años 80 y eso ha convertido que diversas generaciones de jugadores hayan disfrutado sus aventuras en un modo u otro y que se haya convertido en un personaje emblemático de la cultura popular, muy reconocible por jugadores y por no jugadores. Para hablar de Mario y de la franquicia tenemos con nosotros hoy aquí a Germán Ruiz. Germán, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Tú vienes de Silent Hill directamente a Mario, o sea, es un espectro un tanto peculiar. Ya te vas a dar cuenta que mi espectro es muy grande realmente. Y tenemos también a María Herrero. Mary, buenas tardes. Yahoo y esas cosas. Ah, vale. Me decía ser Mario. Pensé en el buscador Yahoo. No, hombre, no. No saben de dónde nos llevaba esto. Eso sería más un Yahoo. Es que estoy afónica a hacerlo en las charlas y no me sale. Bueno, Mario, un personaje que lleva desde el principio prácticamente en la industria del videojuego. No es de los primeros juegos, de las primeras licencias que dieron forma a lo que sería luego esta gran industria que nos enamora. Pero sí que estuvo ahí en los principios y en los momentos duros para darles impulso y para sacarla de esas crisis que sufría en los años 80. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave del éxito de ese primer Mario que revolucionó la industria? Bueno, para mí es más que nada que es un juego muy sencillo, muy entretenido, que sí que los primeros son dificilísimos, luego como la mayoría de los juegos tengo la sensación de que los han ido haciendo más fáciles para que de primeras te entren mejor. Uh-huh. Porque yo comparo el Mario 64 con cualquiera de DS ya, no me voy a ir a los de Switch, y no tiene nada que ver. ¿Por qué el primero es Mario 64? O sea... Para mí sí, porque fue el primero que jugué yo. O sea, yo comparo según lo que he jugado. Sé que a ti te duele, pero yo hago lo que puedo. Estoy bien. No mientas. Ya, bueno, en mi caso yo creo que sí, los primeros que jugué fue pues el 1, el 2 y el 3, pero yo porque tengo consolas de familiares y así, ¿no? Entonces se iniciaba. Aunque tengo que admitir que uno que me gustaba mucho también era el Lost Levels, aunque ese sí estaba muy difícil. Ese sí estaba muy difícil. No, los levels era muy difícil. Sí. Unos levels que en realidad era el Mario Bros. Original, el Mario Bros. 2 original, pero que aquí en Europa pues hicieron un acto para traducir una localización maravillosa de coger un juego, ponerle un skin, en plan, ahora es Mario, y lanzarlo así. Y que no llegó a Europa hasta que se recopiló un remake precisamente para Super Nintendo, Super Mario All Stars, que incluía todos los juegos de NES, 1, 2 y 3, y los levels. Y precisamente el hecho de que esos juegos originales, los de NES, los primeros, que no son los primeros, luego estaba aquí el juego de recreativa, tal, pero bueno, era otro rollo, creo que no tuvo el mismo calado que luego los Mario. El hecho de que se pudiesen jugar en NES, que se pudiesen volver a jugar en Super NES y que tú, Germán, 20 años después los pudiese disfrutar todavía, coger una consola antigua y disfrutarlos, yo creo que es parte de la explicación
de por qué se convirtió en un fenómeno, porque son juegos que no envejecen. Sí, o sea, yo creo que Mario yo lo considero como el Mickey de Nintendo en este caso, en Hombre, los sí, videojuegos. sí, claro, obviamente. Definitivo. Mm. Entonces, no importa la edad que tengas o en qué momento lo estés jugando, yo creo que casi todos los juegos, porque igual no todos, pero lo disfrutas demasiado. Ujú. Sí, da igual lo mucho que se repita el formato, al final es entretenido, a la gente le gusta. Y es lo que hablamos muchas veces, de que cuando una fórmula va bien, se explota. Ujú. Y cuando va un poquito menos bien, la cambias un poco, vuelve a ir bien y ya la franquicia sigue así. Y sobre todo, pues, con una franquicia como es la de Mario, que lo que hablabas tú de toda la paratextualidad que tiene, pues, de libros, de películas, que yo la verdad tengo ganas de la nueva. Ahora hablaremos de ella. Entonces, pues, mucha cosa. Pero sí que 100% es el Mickey de Nintendo. No, a ver, eso O sea, no hay duda. Mejor metáfora no podías haber dicho. Ya. Y lo que decías de que siempre se vuelve a ella, me causa así como que sonido, porque sí es cierto de los Mario Bros, no sé, de los 80s, 90s, que todo era como lineal, Ujú. bueno, antes de llegar a Mario 64. Y luego los New Super Mario, ya que tuvieron ahí unos cuantos aventuras en 3D, Ujú. y regresan, digamos, a lo mismo del principio, pero rehecho, remasterizado. No, remasterizado no es la palabra. Reimaginado. Reimaginado, eso. Sí, porque parte de lo que mantiene viva la franquicia es que, por un lado, las de 2D son los emblemáticos, los que asentaron cátedra. Yo creo que con Super Mario World alcanzaron un poco el cenit desde el punto de vista de que Yoshi's Island, Super Mario World 2, no gustó tanto a la gente, no porque fuese mal juego, entiéndaseme, sino porque la gente pues te venía de un listón muy alto, de que cada Mario era mejor que el anterior, y aquí pues dijeron, vamos a innovar y hacer algo completamente diferente. La gente pues que podía querer precisamente un poco más de lo mismo, porque al final, sobre todo en esta época de los 80-90, se buscaba más de lo mismo, no había tanta mente abierta a la innovación. Pero aún así se puede renovarse con entregas 3D, hasta el punto de que las 3D, pues efectivamente, aunque sea tu primer Mario por lo que sea, Super Mario 64 efectivamente fue una revolución de los juegos 3D. De repente todos los juegos de plataformas tridimensionales tenían que ser Super Mario 64, porque era como el nuevo estándar. Yo recuerdo, de hecho, que Hobby Consolas aquí en España se negó a puntuar el juego porque no le parecía justo ponerle una puntuación por lo innovador y exageradamente bueno que era, y que era injusto con los demás juegos. Entonces, claro, también triunfó en 3D, triunfó en 2D, y entonces lo que nos lleva a lo que dice Germán. Ese equilibrio. Ahora tenemos entrega 2D, tenemos entrega 3D, se complementan, una no le eclipsa a la otra. Hay quien prefiere las 3D, hay quien prefiere las 2D, hay quien prefiere las dos, hay quien no le gusta ninguna, todo lógicamente, hay para todos los gustos. Pero esa capacidad de que coexistan dos formatos, dos formas de entender la franquicia, demuestra la grandeza, en primera instancia, de los personajes, lógicamente, del universo, y en segunda instancia, de los equipos que hay detrás, que supieron aprovechar al máximo el personaje. Y me gusta mucho que, aparte de que supieron aprovechar el personaje, supieron hacer bien ese integral 2D y 3D, no como en otros juegos de los que hemos hablado aquí, donde mezclar dos cosas diferentes no salieron bien, como fue en el caso del último Resident, para mí. Y me duele mucho decir esto y tener que darle la razón a Ramón, y Ramón lo sabe. Pero para mí es un ejemplo precisamente de hacerlo bien. De que al final sí puedes tener contento a todo el mundo, pero no en un mismo juego. Tú, si quieres jugar en 2D, juegas en 2D. Si quieres en 3D, juegas en 3D. Pero no tienes un juego en el que te mezclan las dos y dices, juega como quieras. Y ni eso, tampoco de 2D y 3D, porque hay unos que no juegan los Mario, pero sí juegan Mario Kart, Mario Party, Mario Tennis, no sé. Claro, pero eso sería la evolución, porque claro, lo que decimos, por un lado está que los juegos de plataformas, el origen, el germen de todo, funcionan muy bien, tanto en 2D como 3D, pero luego está ese universo. Consiguieron crear personajes tan carismáticos, tan emblemáticos, tan reconocibles, que al final basta que los pongas en cualquier cosa para que llame la atención de la gente. Y ahí es donde nos llevó a lo que dice Germán. En plan, de repente, el universo Mario no son solo los juegos de plataforma, sino que puede ser cualquier cosa en la que quieran poner personajes de Mario. Pues eso, los de tenis, los de fútbol, los de Mario Kart siendo el más emblemático seguramente, que yo creo que es el más exitoso de todas las subsagas. Incluso irse a los Juegos Olímpicos con Sonic, porque al final no es solo juegos divertidos, juegos buenísimos, juegos atemporales, sino que es unos personajes que trascienden a los juegos y que pueden venderte cualquier cosa. De hecho, me gusta mucho que a principios de los 2000, cuando todavía se hacían las animaciones en Flash, que ya no sabréis ni lo que es,
había una coña que era, en plan, ¿cómo es el futuro de los videojuegos? Y entonces era Mario hace la declaración de la renta, Mario va a hacer la compra al súper, y era rollo que eran los superventas todavía de ese futuro. Bueno, yo creo que si lo buscamos encontramos un simulador de Mario yendo a hacer la venta al súper. A comprar al súper. Sí, la compra, no la venta, perdón. Yo es que un viernes a estas horas ya no funciono, tengo hambre. Ya, pero todo paso a pasito, ¿no? Porque igual sacaron su película, hicieron Super Mario World, el parque de diversiones. Ujú. Van por una segunda película y pues igual y se expande el universo a partir de aquí, ¿no? Más todavía. Más todavía. Tú ya estás pensando en el shooter en primera persona. Yo ya estoy pensando en Smash Bros. La película. Ay, no lo digo. Bueno, eso no es descabellado, o sea, ya se hace ya la coña, ¿no? Ya tenemos la peli de Sonic, tenemos la peli de Detective Pikachu, tenemos la peli de Mario. No sería tampoco tan descabellado que hiciesen ahí una locura. Pero bueno, yo lo veo, fuera bromas, lo veo un poco todavía un poco ya sé, complicado. está de chiste, ¿eh? No, pero bueno, yo qué sé, el cine funciona de forma muy rara, se hacen cosas muy raras y no lo descartemos. Pero bueno, efectivamente, tiene hasta su parque de atracciones ahora mismo. Hubo un momento en el que cuando se preguntaba a la gente en plan qué personaje es el más emblemático de la historia, sobre todo en los 90 y tal, estaba ahí Mickey, Mario, Sonic, que eran como los tres más llamativos, pero a día de hoy yo creo que Mickey, dices tú, es el Mickey de Nintendo. Pero es que yo creo que muchas nuevas generaciones Mickey les suena de refilón, porque ya no hay pelis de Mickey nuevas. Hay series infantiles solo, no hay pelis de Mickey, ya no se publican cómics como se publicaban antaño, y hay mucha gente que para la cual Mickey es un concepto, es un dibujo en una prenda de... Un logo, casi, casi. Un logotipo, efectivamente. Y en cambio Mario está muchísimo más vivo, está vigente. O sea, ¿qué año hay en el que no hay 2 o 3 juegos nuevos de Mario? No necesariamente de Mario, pero de Yoshi, de cualquier de deportes o lo que sea. Me ha dolido el comentario de Miki, ¿eh? Ahora entiendo cómo te sientes muchas veces. Pero es la verdad, el dato está ahí. Sí, sí, totalmente. Aparte es que lo estabas diciendo y estaba pensando en mi hermana, que nos llevamos 10 años, y las películas de Mickey tal que ha visto ha sido porque mi abuela y yo le hemos insistido de no, es que tienes que vértela, que te va a gustar. No porque haya salido nada más allá de la serie de La Casa de Mickey Mouse. Bueno, y todos sus spin-offs, porque está Speed Racers, está la Funhouse... No, pero ese hay ya varios... no le pilló a mi hermana. Pero bueno, quiero decir que al final de la Casa de Mickey Mouse Sí. hicieron 2 o 3 series, pero ahí se quedaron series para un público bastante pequeño, ¿no? Que no tiene nada de Claro. malo, yo la he visto con mis chavales, la verdad es que son entretenidas y tal, pero bueno, el público es el que es y... hay esa desconexión que yo creo que Mickey no se supo reinventar o no se supo mantener tan vivo como Mario, Sí. como se está viendo, vaya, porque al final, si no quieres un juego de plataformas, es eso, juegas un Mario Kart y te gustan los personajes y te lo pasas bien en ese universo tan vivo que consiguieron crear. Sí, y es que aparte, o sea, retomando como que esos puntos, tenemos hasta un día de Mario. No cualquier personaje creado tiene, digamos, una fecha en la que se celebra y en la que se presentan ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, está, digamos, la fecha de Disney, que creo que es la de 23, pero es una expo, o sea, no es como que, el día de Mickey o algo así. No, que va. Bueno, tampoco es que haya un día de Mario, ¿no? Bueno, aparte de San Mario, pero Sí. no creo que vaya por ahí. Pero bueno, llega la película. Una película que en gran medida viene con ese lastre de que Nintendo no quería hacer película después de lo que pasó en los 90 con la película de imagen real de Super Mario Bros. Que parece que lo digo de forma despectiva porque es un poco el sentir general de todo el mundo, pero a mí esa peli de pequeño me flipó. A mí esa peli me encantaba, me la vi en un fin de semana como 6 veces. Eras un niño muy inocente. O un niño muy feliz, ¿sabes? Que sabe disfrutar de las pequeñas cosas de la No, yo vida. todavía la vi, no sé, a los 10 años que la encontré en YouTube, como entre 15 a 20 partes, y sí me quedé en la 15 y dije, no. Dije que estoy bien. Yo probablemente la viera porque me cuadra perfectamente que mi padre me la pusiera, pero no la recuerdo, entonces creo que si la hubiese visto por mi cuenta me hubiese quedado como Germán en la parte 14-15 Sí, es cuando empieza lo bueno. de YouTube. Sí, cuando empieza lo bueno, cuando van al otro mundo, cuando usan las bobombas y... Pues Cuando al salir sale de Yoshi, aquí, que era un la voy a velociraptor buscar. de Jurassic Park tal cual. Pobre Yoshi. pues voy a buscar la peli, me la veo este Sí, finde mírala. y te cuento. Por favor, te lo suplico. Sea para bien o para mal, yo te cuento. Por favor. Ya que por lo mismo yo no le tenía mucha fe a la primera película, y cuando fui un poquito regañadientes de que es que me gusta mucho la franquicia como para ver una película, vi los trailers como que, no sé, y me terminó encantando la primera película. Bueno, la primera película animada. Correcto. Sí, perdón. Es que ya la tengo tan crucificada la otra que ni la tomé en cuenta. Disculpe. Wow, yo me la compré hace poco en Blu-ray, ahí te lo dejo. Uf.
Eso es No, tenerle pero- mucho cariño, ¿eh? Pero a mí no me parece tan mala película. O sea, el problema es la licencia que es y que la gente pues va con expectativas. Esto es otro debate realmente. Que al final, cuando se hace una peli de una licencia, es como que se espera una serie de cosas y si te sales de ese sota caballo y rey, es como que la gente no le gusta la innovación, lo que han hecho mis personajes, tal. Al final no es tan mala película, el problema es que si esperas, pues igual eso, una película de colorinchos, de personajes animados, adorables, tal, no sé qué, pues no, es una peli muy oscura. Es una De peli mafia, sí. oscura, de mafias, rollo Mad Max, retrofuturista, pues tiene cosas que igual no le pegan a la franquicia, pero la peli al final es entretenida. Yo recuerdo incluso llegar ese fin de semana que la vi 1000 veces a casa de mi primo, en plan, tenemos que verla. Y mi primo, que me lleva 4 años, o sea, es mayor que yo, y todos sus amigos y tal, y a todo el mundo le gustó en aquel momento. O sea, no es tan desastre, no es la mejor peli del mundo, vaya, no nos centremos. Tampoco es la mejor peli de videojuegos, está como mucho del un montón bajo, pero vaya, que tampoco es el desastre que parece que es, que parece como que, no sé, que le prendieron fuego a Mario en pantalla. Que pasa, realmente pasa, pero no a ese nivel. Bueno. Ese cliffhanger, además queda en cliffhanger. Para que te quedes con la espinita y le pidas a Nintendo que te hagan otra. Ya, yo llevo esperando 30 años a que hagan Igual la y sacan un remake, ¿eh? Ahorita que andan haciendo continuaciones de películas de los 80s, 90s. ¿Quién Por sabe? favor. Sí, pero teniendo en cuenta que están haciendo ya un universo cinematográfico de Mario, no tiene pinta, ¿eh? ¿Cómo que no? Igual que las pelis del Spider-Verse. En la segunda No del creo que Spider-Verse haya un sale, Mariverso. sale Tobey Maguire y Andrew Garfield. ¿Te imaginas que salga este primer actor de Mario? Claro, que salga Bob Hopkins ahí, en plan, o sea, es como que vaya a un mundo real, que haya, en esta peli nueva, que es, realmente es Galaxy, ¿no? Pues es que haya un planeta en el que sean reales. Toda una dimensión ahí. Claro. Tenemos Mario Bros, Mario Galaxy y Mario Multiverso. Ya está la trilogía hecha. Pues yo lo veo clarísimo, o sea, no veo ni dudas de que haya ahí un filón. Oye, Bueno. pero tú dime que solo por el morbo la gente no iría a verla. Sí, totalmente, yo la primera. Yo lo veo clarísimo. Pero bueno, que eso, Nintendo se animó después de mucho miedo, de mucho pánico, de me la han roto una vez, no quiero que me lo vuelvan a tocar. El éxito de Sonic dijeron, vamos a ver, ¿por qué Sonic puede y Mario no? Pues al final DreamWorks se llevó el... No, DreamWorks no, Illumination. Sí, vale, es que pensé que... No, que tuve era yo. ahí desplazado. Yo estaba pensando en Sonic y dije, no, Illumination. nos paramos así. No, Paramount Sony, Illumination para Mario. Que por fin se lo convencieron a Nintendo con la propuesta. Y efectivamente, la primera peli, una peli que arrasó, que superó los 1.000 millones. No es mala peli, pero es una peli que para mí la verdad es que es basiquilla. O sea, van a lo justo de vamos a hacer gags. Vamos a coger varios gags separados, los pegamos con celo, porque realmente la etapa de cuando van por la senda arcoiris no pinta nada más allá del guiño y el cameo, por ejemplo. Que no es que sea malo, pero digo que a nivel cinematográfico pues no se lo curraron mucho. A ver, yo fui sin expectativas ningunas. Fui en parte medio obligada por mi pareja porque yo tenía ese miedo de, Dios mío, voy a salir de ahí triste, porque va a ser mala no lo siguiente. Entonces, como fui sin expectativas, me pareció súper entretenida, salí contentísima del cine y a los días la volví a ver, ya pirata, y yo lo siento, pero es que siendo autónoma la vida no da. Y cuando la volví a ver ya dije, no, porque son Peor, todo la segunda vez guiños, peor. mucho peor. O sea, es todo fanservice, te lo digo. Te subo la apuesta. Cuéntame. Mis hijos llevan 17 visionados de esa película. Te Creo que, compadezco. no, estoy tranquilo porque de las de Sonic llevamos como 30, entonces ¿sabes? Al menos Bueno. se me equilibra. Pero no, sí que es verdad que la primera vez te pilla por sorpresa porque al final son chistes, son guiños, tal, pero cuando ya la viste muchas veces es como otra vez. Y Sí. realmente no tiene mucha profundidad, pero es que tampoco creo que igual ahí estamos siendo injustos de exigirle demasiado realmente la peli de Mario es lo que tiene que ser. Yo creo que es lo que tiene que Mario tampoco ser. es un tío profundo. Pero ves, en la peli de los 90 sí que lo era. A ver, se mete a los tubos hasta abajo, entonces igual sí es profundo. Va a sitios profundos, pero él no es profundo. No sé por dónde nos está llevando esta conversación. Total, hoy Super Mario Galaxy se estrena. Expectativas, porque al final promete ser más de lo mismo, pero muchísimo más grande, muchísimo más exagerado. ¿Conseguirá repetir el éxito de la primera? La verdad es que es difícil, ¿eh? La verdad es que el éxito de la primera es difícil de replicar por el propio Mario y por cualquier otra película. Son muy pocas películas llegan a esas cantidades en taquilla, y más hoy en día. A ver, yo creo que los primeros días va a ser un bombazo en taquilla por las ganas que hay de la película, precisamente por el éxito que tuvo la primera. Ujú. Ya veremos si estuvo la peli a la altura o no, pero yo personalmente tengo ganas. Probablemente sea eso, de ver una vez, decir, ay, qué guay, y ya está. Yo por suerte no tengo hijos con las que verla 17 veces,
pero por lo menos yo tengo ganas de ir y ver qué hacen. Yo, mira, si me ponen antes de la peli el teaser de Sonic 4. No, a ver, la peli. Yo la verdad es que le tengo ganas. Ya le cogí cariño a la primera. Igual, ¿sabes? Es por tantas veces. No, a ver, son buenas pelis. O sea, está bien, funciona muy bien. Sobre todo para la chavalada es maravillosa. Y yo creo que va a seguir la línea de que para los chavales se van a salir encantadísimos. ¿Tú, Germán, cómo lo ves? ¿Tú qué Mira, expectativas tienes? yo tengo unas expectativas, pues tampoco altas, pero un poquito más arriba que las anteriores, ¿no? Porque sí que he visto trailers esta vez y se llama Super Mario Galaxy, pero te ponen personajes y referencias de todo que es como, a ver, tampoco es como para echar todo a una misma olla y ver qué Sí. sale, ¿no? A ver, no sé, ese es como mi único temorcito. Sí, yo estoy un poco ahí, como que de repente hay demasiados personajes nuevos, demasiados conceptos nuevos, en plan, te metemos a Bowser, a Estela, a Yoshi, ¿sabes? Todo de golpe, yo también creo que había que medirlo un poco, ¿no? Como que se pasan muchos capítulos de golpe. Sí, que incluso entre los trailers me parece, tal vez estoy imaginando, pero me parece haber visto unos Pikmin y dije, Ah, sí, 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 no, no te estás imaginando, sale muy bien bien, los qué Pikmin. bueno. Con lo cual nos lleva de nuevo al El multiverso. universo de Smash Bros. Es lo que yo digo. O No, sea. no, yo iba a decir a que puede volver Bob también. Hoskins y John Leguizamo como Mario y Luigi. Ah, también, sí, no. Espero ver a John Leguizamo como Luigi. Por favor. Sí. Bueno, pues Super Mario Galaxy se estrena hoy, a ver si está a la altura de las expectativas. Las nuestras, por lo que veo, son comedidas, pero me consta, por lo que sea, estoy en contacto con mucha gente joven que tiene muchísimas ganas de verla y espero que salgan contentos del cine y que salgan con la sonrisa de... Porque al final, la sonrisa con la que salió mi chaval el mayor, porque de aquellas, pues lógicamente el pequeño todavía no estaba en edad de cine, de la primera peli que salió contentísimo, pues merece la pena la película y espero que esta lo haga igual de feliz y vaya por ahí citando las frases como hizo con la primera, que me parece adorable. Germán, Mary, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Muchas gracias, Ramón. Marca Player TIP con Ramón Méndez. Escuchamos ahora este temazo Bridge over Rainy Crag de la banda sonora de Prelude Dark Pain, un juego que se está desarrollando por el estudio sevillano Kickfire Games aquí en España y se trata de un juego de rol táctico de fantasía oscura que tiene una pinta espectacular. Vamos a hablar de este proyecto con nuestro buen amigo Nacho Requena, que está aquí inmerso en su desarrollo, en su parte narrativa. Nacho, muy buenos días, buenas tardes, ya no sé ni en qué momento vivo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Al final así cubrimos todo el espectro. Correcto. Claro, que estamos aquí en esta hora tonta, así problema. como de en torno a las 3 de la tarde que son ya, que dices, ¿qué es esto? ¿Día, mañana, tarde, ya qué es? Nada, suele pasar. Además, como ahora también te escuchan desde podcast, dices todas las horas y te quitas el problema. Efectivamente. Bueno, cuéntanos, Prelude, que tenéis previsto lanzamiento en los próximos meses, a finales de año, si mal no recuerdo, y que tiene una pinta espectacular. Cuéntanos cómo surge este proyecto. Pues sí, de hecho salimos un pelín antes, Ramón, que precisamente la idea es salir en verano en acceso anticipado. No tenemos todavía la fecha clara, o sea, hay orientativo, ¿no? Que esto es lo típico, pero no tenemos todavía una fecha fijada y cuando la tengamos se comunicará. Y al final esto es un estudio que cofundan Arturo Martín y Pablo Castellano, dos personas de aquí de Sevilla, con una idea muy clara, hacer un Tactics, pero hacer un Tactics muy clásico, muy Final Fantasy Tactics, muy Tactics Ogre, muy juego, como digo, del género clásico donde aparecen las casillas de mover, atacar, habilidades, finalizar. Es decir, el concepto más puro que puedes imaginarte de juego de estrategia táctico, porque al final es lo que más le gustaba a Arturo. Y a partir de ahí se va creando el juego, se va creando el proyecto. Yo, por ejemplo, entré en enero de 2024, llevo ya pues más de 2 añitos en el proyecto como productor y como lead writer. Y la idea es esa, que realmente el juego toma velocidad de crucero a partir del 2023. Es verdad que en 2021 es cuando se empieza a conceptualizar, pero es a partir de 2023 cuando empieza a tomar ya velocidad buena y precisamente en enero de 2024 es cuando gente como Arturo y gente como David
que es el lead programmer, Ujú. dejan sus trabajos y se dedican pues tiempo completo al juego. O sea, es una apuesta fuerte por vuestra parte y además me gusta que los referentes en los que os estáis basando estéis apuntando a lo más alto, que citaste Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, o sea, referentes del género. No tiene que ser nada fácil apuntar tan alto y crear un juego de estas características. No, no, para nada. También es cierto que al final creo que tenemos muy buenos exponentes actuales, ¿no? Sería absurdo negar, por ejemplo, juegos como Mario & Rabbids, ¿no? Que Ujú. creo que a pesar de que puede ser más casual, hace muy bien, ¿no? Todo el concepto, vamos a llamarlo, de juego táctico, Sí, los muy juegos como divertido, sí, sí. XCOM, juegos al final de más actuales, ¿no? Como Tactical Bridge Wizard, que ha tenido mucho éxito. Hay muchísimos juegos de los que podemos tomar referencia, pero obviamente la principal, y es que yo creo que se ve a simple vista, es Final Fantasy Tactics, y obviamente por el estilo artístico, el estilo de nuestro querido Hellboy, ¿no? Vamos a Ujú. llamarlo, vamos a llamarlo así, ¿no? Que obviamente no es el estilo per se, porque todo el mundo nos dice, os parecéis demasiado a en este caso, a Darkest Dungeon, ¿no? Que siempre Ujú. nos dicen, Sí. soy muy Darkest Dungeon. No, realmente nuestro estilo se parece mucho al de Mike Mignola, Ujú. que es de donde bebemos pues todos los que tenemos un estilo artístico parecido, porque bueno, el que no haya leído a Mike Mignola ni haya visto al final sus cómics, yo se los recomiendo encarecidamente, porque tiene un dibujo y un trazo que es único, vaya. Y una narrativa también, que, o Y la sea, narrativa. claro, se lo de Miñola eso está en otra liga y de nuevo, me vuelves a apuntar un referente muy elevado, la verdad. O sea, si ya tenía ganas del juego, la verdad es que es oírte hablar y por los referentes que estáis usando y todo lo que es vuestra estrella guía, pues tiene una pinta espectacular. Pero a nivel narrativo, ¿cuál es la propuesta? ¿Por dónde va a tirar? Porque sabemos que es fantasía oscura, pero más concretamente... Pues mira, al final la idea, como tú muy bien dices, es tener una narrativa oscura donde haya libertad de elecciones, ¿vale? No Ajá. vamos a tener 20.000 trillones de caminos, ni de historias, ni obviamente no podemos ser Baldur's Gate, no tenemos ese presupuesto, ojalá Ujú. contáramos con él, somos un equipo bastante más pequeño, con un presupuesto mucho más limitado, pero sí es cierto que nos gustaría que los jugadores tuvieran cierta elección a la hora, obviamente, de la aventura, tomar unas decisiones u otras que van a afectar, obviamente, a la aventura y al final también a los personajes que vas a ir recopilando a lo largo de ese trayecto, ¿no? Habrá héroes, por ejemplo, que si no tomas las decisiones adecuadas los vas a perder, ¿no? Y no vas a poder jugar con ellos. Es una de las Ujú. cosas que queríamos, que hubiera vamos a llamarlo, un elenco, ¿no? Que fuera obligatorio, es decir, es ese elenco que te vas a encontrar sí o sí, es un elenco grande, Ujú. la gente puede quedar tranquilo porque va a decir, hostia, voy a perderme, me voy a quedar con 5 héroes. No, o sea, seguramente vamos a estar entre los 13 héroes mínimos obligatorios, o sea que te los vas a encontrar para tu equipo, Ujú. pero luego vas a tener muchísimos que van a ser opcionales y vas a depender de que hagan las cosas correctas, ¿no? Ujú. O bueno, lo que se considera que el juego hemos intentado que sea lo correcto para salir adelante, ¿no? Ujú. Y dentro de eso vi que habéis anunciado también una colaboración con Blasphemous, que es otro de los Sí, puntales y referencias ahora mismo en el desarrollo español. ¿Por dónde van a ir los tiros? Y sobre todo esto me lleva también a la pregunta de, más allá de que el universo del juego sea fantástico, ¿vamos a reconocer folclore español también? sí. O sea, el primero, el que espere folclore lo va a tener, ¿vale? Ujú. Lo va a tener 100%. De hecho, ya cuando se juega el acceso anticipado en verano, va a poder comprobar que muchos escenarios tienen referencias, ¿no? Por ejemplo, cuando ya subimos la demo pudieron probar los backers en el Kickstarter, Ujú. hubo alguno que otro que se dio cuenta, ¿no? Por ejemplo, que decía, oye, ese puente, ese es el puente de San Bernardo de Sevilla, que es un Mm. puente al final centenario, que tiene ya bastante tiempo. Y claro, decíamos, sí, te has dado cuenta por los torreones, ¿no? Entonces, hay muchísimas referencias, obviamente, a toda la cultura, en este caso española. Y después, respecto a lo de Blasphemous, al final, como yo trabajé con el equipo muchísimo tiempo, haciendo los documentales tanto de Blasphemous 1 como de Blasphemous 2, mi relación con ellos es bastante buena.
salió la posibilidad, ¿no? Le dije, oye, ¿os molaría tener un pseudo-Blasphemous Tactics? Pseudo-Blasphemous, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque al final no es un Blasphemous Tactics, pero sí es verdad que los personajes de Blasphemous van a estar en nuestro universo, ¿no? Y nos dijeron, oye, pues es buena idea, vamos a explorarlo, vamos a verlo, lo anunciamos como uno de los movimientos de la campaña de Kickstarter y a la gente le gusta mucho, ¿eh? Nos pregunta bastante la gente, oye, ¿esto cuándo sale? Y es como, bueno, paciencia, primero que salga los juegos, que tiene que salir en acceso anticipado, y luego en versión final, y ya finalmente saldrá el DLC. DLC que va a ser gratuito, por cierto, ¿eh? Esto es importante. A ver, es normal, porque al final lo que decíamos es otro de los emblemas del desarrollo actual y ese tipo de cruces de universos siempre gusta mucho. Pues nada, seguiremos atentos a la evolución de este proyecto, que la verdad tiene muy buena pinta, y la verdad es que yo creo que desde Comandos no había un juego así táctico español que esté dando tanto que hablar, y a ver si está a la altura de las expectativas, que seguro que sí, y desde aquí pues nada, un placer darle voz al talento de casa, y os deseamos la mejor de las suertes en esta recta final realmente de cara a ese acceso anticipado que comentas, que seguro que todavía nos queda mucho trabajo por delante, pero seguro que acaba saliendo todo muy bien. Sí, nosotros vamos a seguir ahí trabajando al final a tope. Sabemos que tenemos una bala bastante importante con el acceso anticipado, porque esto es algo que siempre le digo al equipo, aunque sea acceso anticipado, la gente va a esperar un juego final y tenemos que poner toda la carne en el asador, porque la gente, aunque ponga acceso anticipado, espera un juego que esté pulido y que esté muy avanzado. Y ya luego a partir de ahí, pues bueno, a ver cómo sale, que la gente nos añada en Wishlist, en Steam. Si estás escuchando este programa, que entre en Wishlist, busque Prelude Dark Pain y nos añada, porque es importantísimo de cara al algoritmo, que nos puedan ver más, lo típico, ¿no? Estas cosas. Y que a seguir trabajando, y que os damos muchísimas gracias a Marca, a Player y a ti, Ramón, personalmente, por darnos aquí un huequito, y que cuando queráis nos vemos en el futuro. Correcto, hablaremos ya cuando ya esté el juego y lo hayamos podido probar, seguramente volveremos a hablar. Muchísimas gracias, Nacho. Nada, un abrazo, hasta luego. Vivir para traducir, con José Yuste. Y como cada semana rematamos la faena con José Yuste. José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón y compañía. Que hoy traes un tema de los que me gustan. Volvemos a hablar de la IA, que este es un tema que nunca se acaba, todavía hay que seguir arañando. Y quiero sacar el dato, porque me encanta el dato, lo he leído esta mañana todavía en redes sociales. Después de las millonadas invertidas en IA en Estados Unidos, ha aportado un total de 0 al crecimiento económico del país en todo 2025. Con eso está todo dicho. Con eso está todo dicho, porque yo quería hablar hoy de algo muy relacionado con la IA y que está causando auténticos estragos mentales, porque reales también alguna que otra, ¿no? Pero en fin, desde el pasado miércoles, hoy estamos celebrando, ya sabéis, el último día es hoy, desde la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo, nuestro segundo Congreso Internacional de Paratraducción, Interlinguas y Transmedia. Un evento científico que cuenta con el aval científico del Grupo de Investigación, Traducción y Paratraducción TIP, que tengo el honor de dirigir desde 2005. Un congreso organizado por Óscar Ferreiro Vázquez, Emmanuel Bourgoin-Vergondy, Ramón Méndez González, aquí presente, y un servidor de ustedes. Hoy, viernes 27 de marzo de 2026, es el último día del congreso, que todo el mundo conoce bajo el siglónimo de Paratradit. Paratradit es, por cierto, el mismo nombre que hemos dado a la colección de libros que publicamos en la editorial Peter Lang y que recoge las mejores ponencias de cada edición del Congreso, una vez transformadas en publicaciones científicas tras haber pasado con éxito las revisiones por pares ciegos. El primer Congreso Paratradit lo celebramos hace 2 años, en 2024. Ya tenemos 3 volúmenes editados en la colección y muy pronto saldrá un cuarto que no está directamente relacionado con el Congreso Paratradit, porque en la colección
redacción también aceptamos propuestas de monografías que resultan ser de máximo interés para los objetivos que queremos alcanzar, que no es otro que reflexionar, como hacemos aquí en Vivir para Traducir, de manera transdisciplinar y no interdisciplinar sobre la transtextualidad en general y la paratextualidad muy en particular en los procesos transmediales de la comunicación internacional entre diferentes lenguas, de ahí lo de interlinguas, el nombre latín que hemos elegido, y entre diferentes culturas en la era de lo que toca hoy, las inteligencias artificiales generativas. Y bueno, toda esta presentación para llegar a la IA. Totalmente. Todo esto, ¿por qué voy a hablar de la IA? Voy a hablar de la IA porque llevamos 3 días hablando de la IA en los congresos, del Congreso. Concretamente, hoy voy a hablar del doblaje. Que ojo, que es importante, que es donde se tiene que hablar de la IA, en estos foros de cultura. Totalmente. Foros de cultura y además foros de debate y sobre todo foros de reflexión con auténticos investigadores de distintas universidades que vienen desde fuera. Y distintos ámbitos. Y desde distintos ámbitos, no solo de la traducción e interpretación, sino también de la didáctica de las lenguas, profesores de secundaria, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, y esto es muy importante, y también de campos es muy importantes para crear contenido con la IA, que es el campo de la creación literaria, ¿vale? Y de la literatura comparada, etcétera, Pues etcétera. de aquí, antes de nada, recordar que aquí no somos contrarios a la IA, simplemente somos partidarios de un uso responsable de la IA. Al contrario. Porque tú el caso que me traes es un uso irresponsable. Totalmente irresponsable. Voy a hablar del doblaje frente a la IA. Para quien no lo sepa, todavía, a diferencia del subtitulado, que consiste en insertar paratexto verbal a pie de pantalla traduciendo lo que el actor o la actriz dice en otro idioma, el doblaje es otra técnica de traducción audiovisual que consiste en poner voz a actores y actrices de películas en las que se habla un idioma diferente. Primero, un traductor profesional traduce el guión para el doblaje y luego los actores y las actrices de doblaje ponen y prestan su voz a los actores y las actrices originales grabando su interpretación en el estudio de grabación. Que tu voz se escuche es un sueño para actores y actrices de doblaje. Poner voz a caras ajenas, a ilustraciones, porque no solo es en películas o incluso en locuciones que no van acompañadas con imágenes. Esto es una de las mayores satisfacciones que tiene el oficio de actor y actriz de doblaje, que es de lo que voy a hablar hoy. Sin embargo, con la proliferación de los programas de IA generativa que clonan o imitan voces de otras personas, este sueño se está convirtiendo en una pesadilla para muchos profesionales del sector. No, una pesadilla lógica porque lo que se está viviendo, que bueno, yo sé que tú me lo quieres centrar en videojuegos, pero es que también incluso en Amazon Prime están doblando series coreanas con IA y aquello es un despropósito brutal. Y efectivamente en videojuegos, pues mira, hubo mucha polémica el año pasado con Riders, uno de los juegos que iba a ser el juego del año, y de repente estaba todos los personajes doblados con inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Que ahí viene la recogida de cable. Ahora están haciendo doblaje profesional por encima de lo que era, en teoría, algo temporal. Y al final esto lleva también al debate de, claro, ¿qué pasa cuando usan sin permiso el timbre de voz de un actor? Es que claro, ahí está todo el medio de la cuestión. En efecto, Ramón, no quieres entrar en los videojuegos, pero sí que voy a entrar yo también. Uno de los últimos casos más sonados lo ha protagonizado la actriz francesa Françoise Cadol, una actriz francesa que además de actuar en pantalla también es muy activa trabajando en el doblaje. Es la voz francesa, por ejemplo, de Sandra Bullock, de Angelina Jolie o de Patricia Arquette, entre otras muchas. Y es muy conocida en Francia por haber prestado su voz a personajes emblemáticos de los videojuegos, como es sobre todo Lara Croft en los juegos Tomb Raider entre 1996 y 2008, así como los spin-off de Lara Croft and the Guardian of Light y Lara Croft and the Temple of Osiris. La actriz se ha visto obligada a acudir a los tribunales, Ramón, y a demandar a Aspyr, la empresa desarrolladora del juego, por utilizar su voz sin consentimiento. Dijo textualmente en una entrevista en AP News: es patético, mi voz me pertenece, no tiene derecho a hacer esto. ¿Vale? No tienen derecho a hacer esto. Un auténtico escándalo. Sí, esto por desgracia no es algo aislado, es algo que algunas empresas están intentando asentar, están intentando buscar esa reducción de costes realmente, porque al final todo se reduce a un factor económico más que cultural o de calidad o de artístico, que era la palabra que estaba buscando. Y mira que en España no hay polémicas para aburrir, sobre todo desde los últimos intentos de Microsoft, de la última entrega de Doom, de Dark Ages, que querían usar
a los actores para entrenar modelos de inteligencia artificial. Ese es el peligro, entrenar modelos de inteligencia artificial con esa voz sin su permiso. Y el juego iba a salir sin doblaje, de hecho se anunció sin doblaje, de hecho en la caja del juego pone que viene sin doblaje, y al final viene doblado gracias a la presión del público, que al final esto es como, están mucho intentando meter la patita a ver qué pasa, y recogida de cable. Totalmente, a ver cuál es la reacción del público. Exacto. Y entonces, estamos metiendo la pata, vamos a sacarla. Y es que hoy en día herramientas como Eleven Labs permiten al usuario, sin necesidad de pagar por una cuenta premium, clonar voces existentes tras proporcionar una grabación de muestra e incluso generar voces artificiales desde cero. Otra plataforma de la que no quiero hacer publicidad, pero la voy a hacer, Suno, ofrece la posibilidad de crear canciones con voces artificiales y melodías inventadas. Y ¿cómo se entrenan los modelos que reproducen estas voces que en teoría no pertenecen a nadie? Para que a nosotros nos llegue esta voz, primero el programa que se va a utilizar tiene que haber sido entrenado con ejemplos reales de voces reales. Esto es como las memorias de traducción, con traducciones reales de traductores reales. Esto implica recopilar datos sobre grabaciones, etiquetar las mismas correctamente y explicarle al programa de forma informática qué contenido está ingiriendo, las etiquetas que vamos a poner al contenido o su descripción y cómo suena, para que en próximas ocasiones, cuando se le pida una voz con un número de características que ya ha visto antes, pueda reconocerlas e implementarlas. Esto es tecnología, es avance, está muy bien, vale. Pero estas grabaciones, para entrenar modelos, deben ser muy diversas, tanto en acentos como en orígenes, géneros, velocidades, prosodia, estilo, etcétera, etcétera. Recopilar este tipo de datos desde cero, es decir, contratando a profesionales para que vengan al estudio, graben, y que utilicen esto para modelos para entrenar, eso no es sencillo, y aparte de eso es caro. Por eso la mayoría de las grandes empresas optan por comprar bases de datos con cientos y miles de grabaciones ya existentes. El problema viene cuando esas grabaciones se crearon para otro fin y las personas que cedieron su voz no son conscientes de esta venta o reventa en el mercado que se hace de la misma. Y ahí está el peligro. Claro, porque aquí está por un lado el debate en torno a la ética y moral de usar la voz de alguien sin su permiso. De hecho, nos pasó a nuestra doctoranda Ana Doval. Se encontró a sí misma en una publicidad hecha por ella. Bravo. Porque usaba su rostro. Bueno, era... Ana Doval, que además colabora aquí en este programa y viene aquí en el programa. Eso es. Y de forma totalmente casual se ve a sí misma en una publicidad, ¿sabes? Y ella, lógicamente, pues nos puede pasar a cualquiera, realmente. ¿Cuánta gente no habrá visto a un José Justo igual en China o lo que sea? Bueno, no. Solo por eso. Para intentar luchar contra este robo de la CIA, tengo que felicitar públicamente a la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Artistas de Voz de España, más conocida por su sigla PASAVE, que ha tratado de centralizar los esfuerzos de todos los profesionales que individualmente trataban de negociar con las empresas contratantes para evitar que su voz fuese cedida a alguna de las empresas que trabajan entrenando modelos de IA generativa. Desde 2024 han creado una cláusula que hay que decirle a Ana que tiene que poner cada vez que la vayan a contratar y que instan a cualquier profesional del doblaje a incluirla siempre en sus contratos para evitar futuras sorpresas desagradables. La voy a leer para que sepan un poquito qué es lo que dice textualmente. Dice: no se permite ni cede el uso de la voz, modulación, timbre, gestos y análogos del locutor o de la locutora o del actor y de la actriz de doblaje o de voz para ser utilizadas para alimentar, entrenar, simular o acciones similares en programas o proyectos de inteligencia artificial, robótica, juegos informáticos o cualquier metodología que utilice o transforme la voz e interpretación grabada originalmente por el locutor o la locutora, la actriz o el actor para destinarse a otro fin destinado al detallado en este contrato, que es dar voz y esto es muy importante, lo digo yo, no lo dice textualmente, interpretar a un personaje de una producción en concreto. Por supuesto, no todas las empresas que trabajan con profesionales del doblaje aceptan esta condición. La división de juegos de Microsoft, que has mencionado, Activision Blizzard, se negó a aceptar esta cláusula en sus contratos con los profesionales españoles. Como consecuencia, varios videojuegos publicaron actualizaciones en España en versión original sin doblaje en castellano, y varios juegos de prestigio de la firma amenazaban también con publicarse sin versión en castellano. Finalmente, Microsoft aceptó incluir estas cláusulas en sus contratos, la cláusula esta que estoy diciendo, después de una polémica que alcanzó tanto a profesionales del sector como a fanáticos de los videojuegos. Esto es un poco lo que decíamos. Al final, la inteligencia artificial aporta muchísimas oportunidades, es una herramienta muy interesante y en muchos sectores mejora la calidad de vida de los trabajadores, porque te puede permitir trabajar más rápido, etcétera, etcétera. Pero al final, cuando hablamos de IA generativa y de profesiones más creativas, ahí es
cuando no se ve todo tan claro, porque lógicamente que te ayude en algo no creativo, pues a hacer una tarea rutinaria, pues mejor, pero cuando hay creatividad ahí está... Es difuso, y si tu trabajo es poner voz a un texto, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues cuando ese programa gratuito de IA puede hacerlo en cuestión de minutos o segundos, bueno, minutos o segundos desde que lo genera, porque luego hay un tiempo de meter el prompt y tal, que al final eso nunca se cuenta el tiempo que hay que meterle detrás para preparar la la gente IA. se queda maravillada con el tiempo, y el tiempo que se calcula, que se dice siempre es el tiempo, le he terminado el prompt, que has puesto, Exacto. eso ha estado pasado unos cuantos minutos para poner los prompts, por no decir tiempo, media hora. Esto, mira, te lo voy a decir. Y al final, ¡puf!, aparece, en un segundo me ha hecho todo. Culinariamente. Claro, pero tú no sabes el trabajo todo que le has alimentado, ¿entiendes? Te voy a usar lo que haces tú siempre, la Sí, metáfora culinaria. totalmente. Es en plan, tarda segundos en hacerlo, tarda segundos en echar la comida en el plato. Vale, es que ahí pero está, es eso. Las horas de horno, la preparación, la compra de ingredientes, todo eso es lo que no se cuenta y que al final también es lleva como los platos un tiempo de preparados, trabajo. los quieres con un santiamén, pero Efectivamente. incluso para preparar los industriales necesitas tiempo. Bueno, pero a la pregunta de qué podemos hacer para un programa gratuito de IA, que puede hacerlo a esta pregunta y otras muchas sobre el futuro de los profesionales de la traducción y la interpretación después de la IA generativa o durante, porque estamos todavía durante, hemos estado respondiendo a estas preguntas y debatiendo no solo en alguna que otra de las pocas ponencias, porque ha habido muy pocas en el Congreso que han tratado el tema del doblaje y la IA en nuestro Congreso para Tradit 2026. Lo hemos tratado sobre todo en los pasillos, entre ponencia y ponencia, durante las pausas de café, comidas y paseos por el campus y esta maravillosa ciudad de Vigo durante estos 3 días. Pero para responder a tu pregunta concreta que has dicho, que qué es lo que puedes hacer cuando un programa gratuito de IA puede hacerlo en apenas unos minutos o incluso segundos, te responderé diciendo, Ramón, primero que la prisa es enemiga de la perfección, es lo que siempre digo a mis alumnos, y que aunque la traducción y el doblaje humanos llevan más tiempo que hacerlo todo con una IA, la calidad no tiene ningún punto de comparación. No te negaré que es cierto que aunque la tecnología de la IA generativa aún no esté plenamente desarrollada, cada vez es más difícil distinguir entre una grabación humana y una recreación. La IA generativa se utiliza no solo para doblar, sino también para narrar audiolibros. Estamos viendo vídeos incluso corporativos creados con IA, con voces de IA. Crear contenido en redes sociales e incluso podcasts enteros. De hecho, hoy en día, para convertir un texto en audio, ya no es necesario ni un estudio de grabación como el que tenemos aquí, ni que una persona, como lo que hacemos nosotros aquí cada semana, locute ante un micrófono. Con la llegada de la inteligencia artificial, cualquier pieza periodística en formato texto, es decir, signo lingüístico, puede llegar a ser un audio de calidad profesional en apenas unos minutos. Ahora bien, doblar con IA no, y lo digo así de claro, no. Doblar con IA no es traducir al otro, porque una máquina nunca puede ponerse en el lugar del otro y actuar con el alma. Estamos hablando de actores y de actrices, como lo hacen los actores y las actrices de doblaje. Quien interpreta prestando su voz al otro en un estudio de grabación anima la imagen desarrollando emociones que la IA es incapaz de aprehender con H intercalada, porque la IA no sabe, es incapaz de trabajar con lo imprevisible, que siempre implica la improvisación de quien interpreta con su voz todo su cuerpo y toda su alma al personaje que está doblando en pantalla. Frente a la voz sintética de la IA, la voz humana del actor o de la actriz de doblaje transmite emociones con infinidad de matices, porque interpretar ante un micrófono es ni más ni menos que actuar, que llenar el silencio de emociones que solo la voz humana es capaz de generar y luego jugar con ese silencio. Generar para traduciendo desde una sonrisa que se ve en pantalla hasta una pequeña lágrima o todo un llanto que aparece en pantalla. O incluso la propia emoción que tiene el actor o la actriz de doblaje cuando está interpretando a ese actor que tiene ahí. Esto, un día tenemos que traer algún actor o actriz de doblaje y hablar del tema para también conocer, porque nosotros hablamos un poco desde fuera, pero ahora no, desde fuera no, porque desde dentro tenemos un magnífico estudio en el umbral, en la facultad. En el umbral. Lo que me refiero es que no estamos en el mercado profesional del doblaje y podría ser interesante también pero tenemos gente, dar voz a sí a que la estamos, gente. sí que estamos en el equipo profesional de doblaje. Tenemos un máster en traducción para la comunicación internacional donde tenemos a nuestro querido Sean Montero haciendo, me acuerdo incluso del primer congreso que hicimos hace un montón de años, el primer congreso de doblaje, País Vasco, Galicia y Cataluña, y desde
han pasado y ha llovido mucho tiempo y desde entonces tenemos una magnífica sala en la Facultad de Filología y Traducción que utilizamos en el máster para la materia de traducción y doblaje, de hecho, y para que se familiaricen con el micro y todo insonorizado y está muy bien, ¿vale? Entonces, concluyendo, parece muy previsible que pronto se dé el paso definitivo y que se utilicen cada vez más esas voces artificiales de la IA en videojuegos, series o películas, pero eso implicaría que nos privásemos de todo lo que nos hace ser humanos cuando traducimos al otro. Ponernos en lo que aprendemos en los estudios de doblaje, es decir, en la piel del personaje e interpretar sus emociones con toda la intensidad del alma, no solo habiendo leído el guión previamente que ha sido traducido para el doblaje, ¿vale? Y también con todo el cuerpo de quien dobla del micrófono, porque se dobla con el cuerpo, se habla con el cuerpo entero, no solo con la voz. El actor de doblaje hace lo que estoy haciendo yo ahora en este momento, que la gente no me vea, o los que me están viendo ya lo están viendo, es gesticular. Cuando estás interpretando doblaje, gesticulas, eres un ser humano. Esto no lo hace la máquina. Solo, y esto es muy importante, voy a decir esta frase porque es la frase con la que hemos arrancado el congreso esta semana, pero el seminario la semana pasada, que lo titulamos, el seminario TIP, lo titulamos con 3 conferencias súper importantes. La traducción como resistencia. Es decir, solo desde la traducción como resistencia podremos crear momentos tan emocionantes como aquel vivido durante la 38ª gala de los Goya en 2024, cuando Sigourney Weaver mencionó a la actriz de doblaje que lleva décadas prestando su voz en las pantallas españolas. María Luisa Solá. Sigourney Weaver dijo textualmente lo siguiente. Estoy traduciendo al español. Mi amigo Bill Murray, actor, siempre dice que mi interpretación es mejor en español. La excelente actriz que pone la voz en español debería estar aquí, en el escenario conmigo. Me ha doblado en más de 30 películas. Su nombre es María Luisa Solá. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Y eso lo dijo mirándolo a ella que estaba allí en la sala. Casi nada. Yo no quiero perderme momentazos tan buenos y tan fuertes de visibilidad de la agente para traductora, la agente para traductora más importante en el doblaje de Sigourney Weaver, como es reconocer la carrera de una persona de más de 30 años, como es la actriz de doblaje María Luisa Solá. En este caso, pues, abogo a lo que abogamos todos desde la universidad. Abogo desde la universidad por la traducción como resistencia frente a las nuevas inteligencias artificiales. Y por consiguiente, me gustaría contemplar un futuro en el que los actores y las actrices de doblaje nunca desaparezcan. Como siempre, un tema extenso, complejo, con muchas aristas que no nos da tiempo a cubrir en este rato. Quedará para seguir en el futuro. De momento dejamos ahí con tu reflexión, José. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y hasta la semana que viene, vivamos para traducir. Y eso, dejamos este fin de semana para disfrutar del cine, de los videojuegos y la semana que viene más y esperemos que mejor.